Buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a nuestro encuentro de este jueves, continuando donde lo dejamos la semana pasada. Entre tanto, siguen entrando nuestros compañeros. Vamos a tener en cuenta que todos aquellos que no quieran que su imagen salga en las grabaciones, puesto que estas serán colgadas en la página de YouTube, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que todos tienen en sus pantallas. Y también recordar que los que deseen recibir todos los programas de Zoom de la sección española pueden escribir un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com indicando su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, su dirección electrónica y teléfono. Los incluirán en este grupo y recibirán todos esos programas. Y si alguien necesita contactar conmigo, pues Clarisa Elósegui, la dirección de mail clarisaelo@gmail.com. Ahora vamos a hacer unos momentos de silencio como siempre. Hay uno de los escritos de la mitología escandinava que se llama el Havamal, que traducido es el discurso del Altísimo, y es uno de los poemas de la Edda poética. Hay reparto de diferentes puntos y entonces dice en el primero: el hombre que se halla ante umbral ajeno debe ser cauto antes de cruzarlo, mirar atentamente su camino. ¿Quién sabe de antemano qué enemigos pueden estar sentados aguardándole en el salón? Es una llamada a la prudencia. Y en estos momentos de silencio y también en los momentos de nuestras meditaciones, tengamos presente a toda esta tierra con todos los reinos a los que ella alberga y da vida. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal con todas sus criaturas, el reino humano, tal como dice el primero de los 3 objetivos de la sociedad teosófica, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color. Ahora no me presenta esto, no sé por qué. Pero sí se ve la primera lámina, ¿eh? Antes Sí, de... pero hay algo que no me lo hace bien. Ah, no sé, perdona. Dejar de compartir la vista. Grabación. Bueno, reanuda grabación. Vale, esto no. Esto compartir. Nosotros vemos un cuadro negro, delante. El cuadro de diálogo que ella abrió. Ya lo cerró. ¿Lo veis ahora? Sí, ¿Veis ahora el documento? Sí, sí, Bueno, está bien. bueno. Correcto. Ahora lo veo yo. Y ahora veo también la barra que necesito para
Vosotros la barra no la veis, pero yo la necesito. Bueno, disculpadme, estas son cosas que pasan que uno no sabe por qué. Seguimos. Nos dice, en el principio solo existía un gran abismo vacío, llamado Ginnungagap, y el Yggdrasil, que es el árbol cósmico que sostiene a los mundos. Y en el glosario nos habla de esos mundos, cómo los determina la señora Blavatsky. Del cosmos, del latín cosmos y del griego cosmos con K. El mundo, el universo, el conjunto ordenado de todas las cosas creadas. En la doctrina secreta, H.P. Blavatsky usa el término cosmos con C, aplicándolo únicamente al cosmos visible, esto es, a nuestro sistema solar, mientras que la palabra cosmos con K la emplea para designar la manifestación manvantárica como un todo el universo en su conjunto, que sería el Mahamanvantara. O puede incluir los cosmos más grandes, supongo que como una galaxia, pero cuando se refiere a nuestro sistema solar es cosmos con C, que es de lo que más ella habla. Y de este cosmos universal forma parte nuestro sistema solar y también el planetario. Y en la doctrina secreta nos dice, en la instancia cuarta, que presenta la diferenciación del germen del universo en la jerarquía septenaria de poderes divinos conscientes, porque ya es una jerarquía, ya ha comenzado la diferenciación y por lo tanto esa jerarquía ya tiene algo de lo que ser consciente, puesto que ya hay movimiento en el cosmos que se está generando. Si es un cosmos solar, por ejemplo, que estas son las manifestaciones activas de la suprema energía una. La energía siempre es una, pero sus manifestaciones son múltiples. Ellos, las jerarquías, son los constructores y modeladores, y en último término son los creadores de todo el universo manifestado en el único sentido en que el nombre de creador es inteligible. Esta jerarquía, ellos dan forma al universo y lo dirigen. Son los seres inteligentes que ajustan y vigilan la evolución, encarnando en sí mismos aquellas leyes con mayúscula, aquellas leyes de la naturaleza que conocemos como manifestaciones de la ley una. Genéricamente son conocidos con el nombre de Dhyan Chohans. Esta etapa de la evolución es llamada en la mitología india la creación de los dioses y tiene que ver con lo que estamos estudiando, porque también en la mitología escandinava aparecen los dioses. En uno de los puntos de esta estancia dice: hijos de la tierra, escuchad a vuestros instructores, los hijos del fuego. Sabed que no hay ni primero ni último, porque todo es un número que procede de lo que no es número. Y los hijos de la luz a que se refiere son también llamados los 7 rayos. También son llamados los 7 primordiales. También son llamados los primeros 7 alientos del dragón de sabiduría. Y esto es solo un dibujo, pero que trata de representar a qué se refiere. Estos 7 primordiales producen a su vez a los remolinos ígneos a partir de sus sagrados alientos giratorios. Estos 7 que vemos ahora aquí producen a su vez a los remolinos ígneos a partir de sus sagrados alientos giratorios.
como que estos 7 hijos de la luz son tan abstractos, lo único que podemos hacer es tratar de representarlos de una forma lo más aproximada a la concepción tan sutil y tan abstracta que podamos tener en nuestras mentes. Y siguiendo con la estancia quinta, nos dice que describe el proceso de la formación del mundo. En primer lugar, materia cósmica difusa. Después, el torbellino ígneo. La primera etapa de la formación de una nebulosa. Y en el espacio infinito hubo batallas reñidas. Recordemos que se habla de la guerra en los cielos, que también aparece en la mitología nórdica. Las antiguas cosmogonías y mitologías nos hablan de la guerra en el cielo. El comentario ocultista dice así: esparcidos por el espacio, sin orden ni sistema, los gérmenes de los mundos entrechocaron frecuentemente hasta su final agregación y después vagaron. Estos eran los cometas. Los gérmenes se agregaron, formaron cometas y vagaron por el espacio. Entonces comenzaron las batallas y peleas, que no es más que un símbolo. Los más viejos cuerpos atrajeron a los más jóvenes, los absorbían, se hacían con ellos, mientras que otros los rechazaban, los repelían. Muchos perecieron devorados por sus fuertes compañeros. Los que eran absorbidos por un cuerpo mayor representaba que eran devorados por este cuerpo. Los que escaparon se convirtieron en mundos. Todo esto puede considerarse cuidadosamente en relación con ciertos problemas astronómicos no resueltos todavía en la época que ella escribió la doctrina secreta, y no tan resueltos todavía a día de hoy, pero mucho más que entonces. Sigue diciéndonos en la doctrina secreta sobre la formación de nebulosas, cometas, etc. De la vida una, informe e increada, procede, se manifiesta el universo de vidas. Primero manifestóse del abismo, llamado caos, manifestóse del espacio, porque este abismo, este caos es el espacio. Manifestóse el fuego frío y luminoso. Nos vamos quedando con estas palabras porque veremos que aparecen en la mitología escandinava. El fuego frío y luminoso. ¿Es como una luz gaseosa?, pregunta en el mismo comentario, el cual formó los coágulos en el espacio. Y pregunta ella misma, ¿pueden ser las nebulosas irresolubles quizás? Estos coágulos combatieron y un gran calor se desarrolló a causa de los encuentros y colisiones de todos estos coágulos, de estos cuerpos, lo cual produjo la rotación. Vino entonces el primer fuego material manifestado. Las llamas ardientes, llamadas los vagabundos en los cielos, los cometas. El ilimitado o el espacio infinito, el infinito visible, visible a simple vista, el que podemos percibir con los sentidos físicos. La expansión sin límites más allá de la Tierra, porque no hay un lugar donde termine el espacio, ni físico ni de los planos superiores. No hay un lugar donde termine el espacio, de ahí que es infinito. Más allá de las nubes, aquí se torna muy poético, más allá de los cielos. Ese espacio infinito es el equivalente de la madre espacio, la madre cósmica, que es coeva con las tinieblas. Cuando no hay manifestación, se llama tinieblas a lo que es desconocido. ¿Qué significan estas tinieblas? Significan lo indiferenciado,
la homogeneidad antes de que se mueva nada, lo desconocido y sin embargo siempre presente. Se la llama con mucha propiedad la madre de los dioses, la Deva Matri, puesto que de su matriz cósmica, que es el espacio infinito, han nacido todos los cuerpos celestes, las nebulosas, los cometas, las galaxias, nuestro sistema solar y sus planetas. Todo ha surgido por medio de la madre cósmica, la madre espacio. Y sigue diciéndonos, el fuego solamente es uno en el plano de la realidad única, en el de la existencia manifestada y por lo tanto ilusoria. Ilusoria no porque no sea real en su sentido verdadero, ilusoria porque es temporal, porque todo lo que se manifiesta tiene un tiempo limitado de existencia, de estar fuera, manifestado, existir. Por ello se dice que es ilusoria, porque si ponemos nuestras fes y nuestros sentidos en cualquier cosa manifestada, más tarde o más pronto tendremos una decepción, porque la realidad no es nada de lo que pueden percibirse por los sentidos físicos ni sutiles siquiera. Pero las partículas que se manifiestan son vidas ígneas, que viven y existen a expensas de cada una de las demás vidas que consumen. Por lo tanto, se las llama los devoradores, tal como decía en una diapositiva anterior. Las unas absorben a las otras y se engrandecen con ello. Cada cosa visible en este universo se halla constituida por semejantes vidas, desde el hombre primordial, divino y consciente, hasta los agentes inconscientes que elaboran, manipulan y diferencian la materia, dándole infinidad de formas. Cada cosa visible, lo repito, en este universo, en cualquier universo, se halla constituida por semejantes vidas, desde el hombre primordial, divino y consciente, lo más elevado, en ese septenario, tocando el techo del primer momento de la manifestación, desde ahí, que es divino y es consciente porque ya hay algo de lo que ser consciente, hasta los agentes inconscientes, que son jerarquías menores, que elaboran, manipulan y diferencian la materia, dándole infinidad de formas. Y de ahí ha surgido todo. Cuando por un proceso peculiar de segmentación los devoradores han diferenciado los átomos de fuego, estos se convierten en gérmenes de vida, que se agregan con arreglo a las leyes de la cohesión y de la afinidad. Entonces los gérmenes de vida producen vidas de otras clases, más diferenciación, que actúan sobre la estructura de nuestros globos, en nuestro caso la Tierra, pero también los globos de la Tierra que son invisibles a los sentidos. En la doctrina secreta sigue diciéndonos, esta nebulosa se condensa y después de pasar por varias transformaciones forma un universo solar. Una cadena planetaria, estamos en la cuarta de las 7 cadenas de nuestro sistema, una cadena planetaria. Estamos aquí viviendo, pero poseemos cuerpos, cuerpo cámico, cuerpo manásico, cuerpo búdico. Estamos unidos al Atma universal. Estos son nuestros 7 principios y esto que ya lo conocéis siempre viene bien de darle una repasadita hasta que sea parte
de nuestra conciencia propia, y entonces ya no lo necesitemos ver afuera, porque forme parte de nosotros este septenario en sentido real. Forman una cadena planetaria o un solo planeta según los casos. Encontré esta imagen de Júpiter en movimiento. De hecho, hay fotos fijas en colores y son preciosas, pero me gustó encontrarla en movimiento. Y ahora nos lleva a la mitología escandinava. Y en el principio dice, érase el frío y el calor. El frío era llamado Niflheim, un mundo de oscuridad, frío y niebla, que ellos dibujan de esta forma. El calor era Muspel, Muspelheim, el mundo eterno de calor. Entre estos dos mundos existía un gran vacío con el nombre de Ginnungagap, que representa el vacío antes de que se pueda manifestar o se manifieste cualquier forma. Así que el principio érase el frío y el calor. En Ginnungagap, en este vacío que ellos describen ahí como que no tiene nada todavía, que es lo ilimitado, que es el espacio infinito en el caso del cosmos con K, y el espacio reservado por un logos en el caso de un cosmos solar. El logos solar reserva espacios dentro de sí para cada uno de los planetas de su sistema, y lo grande se repite en lo pequeño. Recordad que lo que pongo en amarillo entre doble paréntesis son añadidos míos. Lo digo por si en estos amarillos hubiese algún error, es causa mía. Así que en Ginnungagap surgió la vida al encontrarse el hielo de Niflheim y el fuego de Muspel. Y de este encuentro entre el frío y el calor nacieron primero el ogro Ymir y después la gigante vaca llamada Audhumla. Nos va a hablar mucho del gigante Ymir y nos va a hablar mucho de la vaca llamada Audhumla. Pero vemos que de la vaca se ha hablado en muchos de los mitos de los diferentes países y lugares. Nos sigue diciendo algo sobre la estancia sexta, que dice que indica las etapas subsiguientes de la formación de un mundo, mostrando la evolución de este mundo, la cadena planetaria, hasta su cuarto gran periodo, que corresponde al periodo que vivimos actualmente, como hemos visto en la otra diapositiva. Estamos en el cuarto gran periodo. En la estancia sexta sigue diciendo: la hueva de la madre llenaba el todo, de la madre cósmica, de la vaca simbólicamente hablando. Hubo batallas reñidas entre los creadores y los destructores, batallas reñidas por el espacio. No son batallas en el sentido que nosotros le damos a esta palabra, sino ese gran movimiento que produce calor y que produce movimientos más grandes y tal, visto desde fuera como un espectador se nos presentaría, si tal cosa fuese posible de verlo, se nos presentaría como batallas. ¿Qué hacen estos? ¿Por qué chocan? ¿Por qué se pelean? Y entonces sigue diciendo: apareciendo y reapareciendo la semilla continuamente, porque siempre hay movimiento, siempre. Y este es el espacio. La semana pasada pudimos ver que, por no encontrar una cosa más apropiada, es una burbuja, pero como no tenía fondo, me vino bien de poderla utilizar como el espacio que toma, en este caso, para el sistema planetario la Tierra. El logo solar toma el suyo
y lo vimos reflejado hasta llegar a esa nube de Oort que vimos en aquel dibujo. Dentro de ese gran espacio está nuestro sistema planetario. Y en la estancia séptima dice, continuó la historia, trazando el descenso de la vida hasta la aparición del hombre. Y así termina el libro primero de la doctrina secreta. Y encontramos que hay muchos dibujos de los gigantes en toda la mitología, en toda mitología. Y a partir de aquí nos habla mayormente de la tierra. Y siguiendo con la mitología escandinava, dice así, en el amanecer de la existencia, la aurora del Manvantara terrestre, llamas de fuego del reino de Muspel que hemos visto, caen sobre los bloques de hielo, formándose gigantescas nubes de vapor que surgen del gran abismo, formando los elementos en el espacio, un gran océano y la tierra, en un principio helada. Vemos aquí al fuego fecundando las aguas del espacio, no tiene que ver con el agua tal como la conocemos nosotros, fecundando las aguas del espacio, el origen de mundos, de bestias, de hombres y de dioses, porque todo parte de allí, de ello. Surgen los mundos sostenidos por el árbol sagrado. En la mitología escandinava se llama Yggdrasil. En otras mitologías tiene otros nombres que veremos más adelante. Este es el árbol de la vida que sostiene a los 9 mundos, tal como los reparten en la mitología escandinava. Son los 5 planos o dimensiones superiores, Adi, Anupadaka, Atma, Búdico y Manásico. La Midgard, la tierra de los hombres o mundo físico, que viene a representar el conjunto del cuaternario durante la encarnación, pero los planos existen ahí desde su primera formación, que es el Manas, Manásico, Cámico y Físico. Y ellos añaden y el Nilfheim, que son las infradimensiones. Estos mundos se sostenían sobre sus ramas y 3 de sus raíces los comunicaban. Los mundos están siempre comunicados. Cuando vemos ese septenario, todos esos planos están siempre comunicados. Las divisiones las ponemos nosotros solamente para apoyarnos y poder comprender qué es lo que se mueve y genera en cada uno de los diferentes planos. Estos 4 son los que aquí decía el cuaternario durante la encarnación. Y sigue con esta mitología escandinava diciéndonos: en las raíces del árbol Yggdrasil había 2 grandes reinos, uno de fuego llamado Muspel y otro de oscuridad y niebla llamado Nilfheim. El Nilfheim significa, en el glosario está, el infierno frío de Leda, un lugar de eterna inconsciencia e inactividad, y lo llaman infierno. Pero veremos más adelante el por qué se le da este nombre. Y en Isis sin velo, en el tomo 3, nos dice: el Hades pagano era un lugar completamente distinto del infierno cristiano, pues lo consideraban los antiguos como un estado intermedio de purificación. El Hela o Hel tampoco era entre los escandinavos un lugar de eterno castigo. El Hela o Hel era frío, tal como nos acaba de decir
en la diapositiva anterior. Era un lugar frío. En apoyo de esta opinión nos referiremos a lo que expone Mallet en su obra Antigüedades del Norte, diciendo que cuando murió el blanco dios Baldur, que sale más adelante, su inconsolable madre Frigga, es la diosa madre, esposa de Odín, es madre del dios blanco Baldur, envió a Hermón, hijo de Thor, en busca de su amado hijo, que estaba en las tenebrosas regiones del Hela. Había muerto y se encontraba en las tenebrosas regiones del Hela. Esto nos lo explica por comparación, donde el mensajero de Frigga lo encontró tranquilamente sentado en una roca leyendo un libro. Además, el Hela escandinavo es una región frigidísima, muy fría, de ambiente totalmente opuesto al ardoroso infierno que la Iglesia romana puebla generosamente de pecadores y que no existe, por cierto. Este es un dibujo de Hades y Perséfone. Del árbol genealógico escandinavo vemos ahora que aparecen lo que nos ha nombrado como el gigante Ymir y la vaca Audhumla. De ella hay algunos cuantos dibujos. Dice, y de las gotas de hierro derretido se forma el gigante de hielo Ymir. Y son, según la doctrina del Isis tomo primero, son los divinos hermafroditas que surgen del absoluto en la aurora de la manifestación, a los que Audhumla, la madre cósmica, la podemos llamar la vaca, pero para nosotros es mucho más amplia y abarcante llamarla la madre cósmica, a los que Audhumla alimenta con 4 ríos de leche que surgen de sus pechos. Y en el glosario sobre Audhumla encontramos que nos dice que es el símbolo de la naturaleza con mayúscula en la mitología escandinava. Es la vaca de la creación, la sustentadora, de la que emanaron 4 raudales de leche que alimentaron al gigante Ymir, también llamado Orgelmir, que es la materia en ebullición, la materia primordial, la materia que estaba bullendo en sus primeros momentos. Y la madre cósmica lo alimenta todo. Sin ella no habría ninguna manifestación. Por lo tanto, ella alimenta a la materia en ebullición y a sus hijos, los hijos del gigante Ymir, que es materia en ebullición, y los gigantes son llamados Hrimturses en la mitología escandinava, que significa los gigantes de hielo. Antes, todo esto sucede antes de la aparición de los dioses y, por supuesto, de los hombres, mucho antes. Este gigante llamado Ymir, también llamado Orgelmir, se encuentran diferentes nombres para cualquiera de los dioses. Literalmente significa lo que acabamos de decir, barro hirviente, la primera tierra, la primera materia, mejor dicho, que sin barro hirviente es una manera de decirlo, porque es una materia que está incandescente, está en fuego. Y este es llamado el ser indómito, turbulento, porque es símbolo de la materia primordial. En los cantos escandinavos, este Orgelmir, Ymir, es la causa del diluvio, por haber arrojado el cuerpo de Ymir en el abierto abismo de Ginnungagap,
llenándolo con su sangre, entre comillas, llenándolo con su vida. Rebosó produciendo una gran inundación en la que se ahogaron todos los Hrimturses, los gigantes de hielo. Uno de ellos tan solo, nos dice, el astuto Bergelmir, se salvó juntamente con su esposa en una barca y vino a ser el padre de una nueva raza de gigantes procedentes de lo que quedó de estos. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Esto está en el glosario teosófico. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Pero al hablar de gigantes ya nos está hablando de mucho después. En las cartas Mahatma, la número 15 de KH, dice: la potencialidad que después de eones se desarrolla finalmente como un espíritu planetario perfecto es, en realidad, ese átomo primordial cósmico, atraído por su afinidad química para unirse con otros átomos parecidos. El conjunto de esos átomos unidos se convertirá con el tiempo, mucho tiempo, en un globo gestador de hombres, después de haber pasado sucesivamente por las etapas de la nebulosa, la espiral y la esfera de niebla incandescente, y de la condensación y consolidación, la contracción y enfriamiento del planeta. Pero, nos dice la misma carta, pero cuidado, no todos los globos, no todas las tierras, no todos los planetas se convierten en gestadores de hombres. Y en la doctrina secreta, en el tomo primero, nos sigue diciendo: la esencia de la materia cometaria, según enseña la ciencia oculta, es completamente diferente de todos los caracteres químicos o físicos que conoce la ciencia moderna. Es homogénea en su forma primitiva, aquello que a veces he llamado cariñosamente el sopicaldo, porque es homogénea, no hay diferenciación en su forma primitiva, más allá, mucho antes. Más allá no es por distancia, sino mucho antes de los sistemas solares. Es heterogénea, no hay diferenciación, pero lo es únicamente en nuestro mundo manifestado. Cuando un logo solar circunscribe su lugar para manifestar su sistema. Al principio, él toma del espacio toda la materia heterogénea que necesita y luego la empieza a diferenciar aplicándole de su propia naturaleza como el logo solar. Pero la que el logo solar toma ha pasado por muchos lugares del espacio, ha circulado, ha viajado. Dice que está viciada por las atmósferas de los planetas y por la materia ya compuesta del material interplanetario que la materia cometaria atraviesa en su vagabundear y se diferencia por completo en cuanto cruza las fronteras de la región de nuestra Tierra. Sí, desde el logo solar para cada uno de los planetas de su sistema, y nosotros nos adherimos más al estudio del nuestro, de la Tierra. Así que entre aquellos dos reinos, el de hielo cósmico y el de fuego cósmico, estaba Evergelmir, un gran caldero con agua burbujeante, el agua del espacio, llamada agua también en la doctrina secreta. Agua que alimentaba las aguas de los 12 grandes ríos que flotaban sobre el gran abismo vacío al principio, llamado Ginnungagap,
y que al precipitarse en él, al precipitarse dentro del espacio reservado para el sistema, formaban también gigantes bloques de hielo. Y este es el caos original de todas las religiones primitivas. Recordemos que lo grande se repite a escala hasta llegar a lo más cercano a nosotros. Y la doctrina secreta nos sigue diciendo, el calor genera vapor húmedo. El vapor húmedo, forma agua sólida, que son los gigantes de hielo que describe la mitología nórdica, la mitología escandinava. Después genera niebla seca, luego niebla líquida acuosa que apaga el luminoso resplandor de los peregrinos, los cometas que al principio caían sobre la tierra, envueltos en fuego, muchos de ellos llevando enormes cantidades de agua, que es el agua que está en nuestra tierra. Estos serán llamados los peregrinos, los que circulan por el espacio, los cometas, y ella forma ruedas sólidas, acuosas, globos de materia, los planetas. Bhumi, que es llamada la Tierra, aparece con 6 hermanos. La Tierra aparece con 6 hermanos. Sabemos que hay 6 globos más, el A, el B, el C, el globo D es donde estamos, el E, el F y el G. Aparece con 6 hermanas. Estas producen con su movimiento continuo el fuego inferior, el calor. El movimiento, la fricción, genera el fuego inferior, el calor, y una niebla acuosa que da lugar al tercer elemento del mundo, el agua. Y del aliento de todo nace el aire atmosférico. Estos 4 son las 4 vidas de los 4 primeros periodos o rondas del Manvantara, que son la vida que se produjo en el A, la que se produjo en el B, la que se produjo en el C, la que se está produciendo en el D, y los últimos 3 seguirán más tarde, cuando las vidas que ahora están aquí vayan pasando a estos globos. Y en el glosario teosófico nos habla sobre el Muspel, ese gigante, un gigante de que se habla en el Edda escandinavo. Es el dios del fuego y el padre de las llamas. Y dice, estos malos hijos del buen Muspel, malos hijos entre comillas, está escrito así en el glosario, porque destruyen, construyen, destruyen, generan, destruyen y vuelven a generar. Estos malos hijos del buen Muspel, después de amenazar con hacer daño en Louheini, que es en realidad el Muspelheim que hemos visto, se juntaron formando un ejército formidable y libraron la última batalla en el campo llamado Wigret. La palabra Muspel es traducida en el sentido de fuego del mundo o fuego mundano. La idea de Dark Surtur, que significa humo negro, del cual surgen centelleantes lenguas flamígeras, establece una conexión entre el Muspel escandinavo y el dios indo Agni, porque está hablando de lo mismo. También se designa con el nombre de Muspel o Muspelheim una región de fuego situada al sur. Y pude encontrar, porque hay algunas, la tierra cuando todavía no se había enfriado. En el marco del hinduismo, Agni, fuego en sánscrito significa, es el dios védico del fuego,
junto con los dioses Indra y Surya, conformaban la Trinidad védica del vedismo, que es religión anterior al hinduismo y que más tarde fue reemplazada por la Trinidad puránica del hinduismo. Así que los dioses que se llamaban Agni, Indra y Surya pasaron a llamarse Brahma, Vishnu y Shiva, pero siempre están hablando de lo mismo. He aquí el relato de cómo todo estaba en suspenso. Y esto es en la mitología comparada, viene en el Popol Vuh maya, el Popol Vuh. He aquí el relato de cómo todo estaba en suspenso, todo tranquilo, todo inmóvil, todo apacible, todo silencioso, todo vacío en el cielo, en la tierra. He aquí la primera historia, la primera descripción. Solo existían la mar limitada, todo el espacio del cielo. No había nada reunido, nada junto, todo era invisible, todo estaba inmóvil en el cielo. Vemos que está diciendo lo mismo, solamente la inmovilidad, el silencio en las tinieblas, en la noche. Solo los constructores, los formadores, los dominadores, los poderosos del cielo, los procreadores, los engendradores. Estas son las jerarquías que nos hablan. Estaban sobre el agua, luz esparcida. Sus símbolos, estos son sus símbolos. Estaban envueltos en las plumas, las verdes. Sus nombres gráficos eran, pues, serpientes emplumadas. Son grandes sabios. Así es el cielo. Así son también los espíritus del cielo. Tales son. Cuéntase los nombres de los dioses. Antes de los mundos solares actuales, hay mundos en la noche, noche a medias alumbrada por una luz difusa, emanada de los dioses. En esos mundos, una humanidad, a veces inferior, a veces semidivina, pero antes de esta humanidad, antes de la creación, la materia preexistente está revuelta en el agua cósmica. Y esta es una representación de la serpiente emplumada en uno de los templos. Hay muchos, pero no se trataba aquí de abundar en todo ello. Y sigue diciendo en el Popol Vuh: entonces vino la palabra. Vino aquí de los dominadores, de los poderosos del cielo en las tinieblas, en la noche cósmica. Fue dicha por los dominadores la palabra, el verbo, el sonido, el om. Los poderosos del cielo hablaron, entonces celebraron consejo, entonces pensaron, se comprendieron, unieron sus palabras, sus sabidurías. La palabra de mando, de construcción, de formación, la palabra que instantáneamente da la forma a la materia, la pronunciación del nombre exacto, del nombre justo de voz. Esta palabra obra sobre la materia, forma, crea, habiendo dicho los dioses la palabra justa para la tierra, ésta nace al instante. Entonces se mostraron, meditaron en el momento del alba, del amanecer del Manvantara terrestre. Decidieron construir al hombre mientras celebraban consejos sobre la producción, la existencia de los árboles,
de los abejucos, de la producción de la vida, de la existencia en las tinieblas, en la noche, por los espíritus del cielo llamados maestros gigantes, los constructores. Maestro gigante relámpago es el primero, huella del relámpago es el segundo, esplendor del relámpago es el tercero. Aquí nos presentan también una trinidad. Estos tres son los espíritus del cielo. Entonces se reunieron con ellos los dominadores, los poderosos del cielo, los constructores. Entonces celebraron un consejo sobre el alba de la vida. ¿Cómo se haría la germinación? ¿Cómo se haría el alba? ¿Quién sostendría, nutriría? El do o des obra siempre. Si el hombre invoca a los dioses para que ellos le sostengan, le nutran, estos le crean, para que espiritual y materialmente él les sostenga, les nutra. Que eso sea, fecundaos, que esta agua parta, se vacíe, que la tierra nazca, se afirme, dijeron. Que la germinación se haga, que el alba se haga en el cielo, en la tierra, porque no tendremos, dicen los dioses, ni adoración ni manifestación por nuestros construidos, nuestros formados, hasta que nazca el hombre construido, el hombre formado. Así hablaron, por lo cual nació la tierra. Tal fue en verdad el nacimiento de la tierra existente. Tierra, dijeron, y enseguida nació. Solamente una niebla, solamente una nube fue el nacimiento de la materia. Y así, ahora sigue diciendo en la formación de la tierra, así en la primera ronda, cuando la vida se comenzó a manifestar en el globo, habiendo sido el globo construido por las primitivas vidas de fuego, o sea, formado en esfera, no poseía solidez ni cualidades, salvo un resplandor frío, sin forma, sin color. Tan solo hacia el final de la primera ronda, cuando en la primera ronda se llegó al final, solo al final de la primera ronda desarrolla un elemento, el cual, de esencia simple y, por decirlo así, inorgánica, se ha convertido ahora en nuestra ronda, la cuarta, en el fuego que conocemos en todo el sistema. Fijémonos si ha pasado todas esas vueltas de vida hasta llegar a la Tierra tal como la conocemos hoy. Y por la mitología comparada nos dice hasta aquí y en forma resumida el relato de la creación. A partir de aquí los poemas de la mitología nórdica siguen, como decimos, con una lucha entre los dioses y los gigantes de hielo. Podemos ver los paralelismos que guardan estos relatos de la creación con el Génesis bíblico, con el árbol de la cábala hebraica o con los relatos mesopotámicos de la creación por el fuego y el agua. Y siguiendo con el relato de la formación a través de la mitología escandinava, nos dice: en los comienzos del tiempo no existía nada, no existía arena, ni mar, ni las frías olas, no existía la tierra ni los elevados cielos, solo un gran vacío, surgido de la nada. Es el vacío, porque nada como tal nunca es.
Es el vacío de objetos, pero es el plenum del espacio. Solo un gran vacío de objetos surgido de la nada, hasta que los hijos de Bur, los dioses, Audumla, tiene un hijo llamado Buri, lo veremos ahora a continuación, quizás hoy no, pero seguirá. Y a su vez tiene un hijo llamado Bor, hasta que los hijos de Bur, los dioses, levantaron las tierras, crearon la tierra del medio, el mundo físico, un lugar incomparable. Desde el sur brilló el sol sobre un mundo de rocas. La hierba empezó a crecer y los campos reverdecieron. Yo lo dejaría hoy aquí porque ahora ya nos va a entrar, a introducir en otro aspecto importante también, muy importante, pero que nos llevará un buen rato, y lo dejaría hoy aquí. Dejamos de compartir y pasamos a poder vernos. Podéis abrir vuestras pantallas, podéis abrir vuestro vídeo y si tenéis cosas que comentar o que preguntar, algo que decir, levantáis la mano, abrís el micro y adelante. ¿Cómo os ha resultado esto? Magnífico, excelente, excelente, Clarisa. Muy instructivo con... Ayuda a clarificar. Hola Georgina, adelante. Sí, muy interesante, Clarisa, y bueno, vamos viendo a través de la historia que, o sea, las culturas, según su región, cada uno fue dándole un nombre, ¿sí? A esa creación, a esos dioses, y me parece muy interesante. Muchas gracias, Clarisa. Es todo lo que te puedo decir. A vosotros, gracias. Hola Raquel. Hola, yo simplemente comentar que aunque sabemos, porque lo hemos leído, que todos los mitos proceden de lo mismo, me sigue fascinando la belleza y la similitud de los distintos mitos de creación a los que nos vamos acercando. Y lo de leer lo del Popol Vuh me ha encantado porque, no sé, me ha llegado. Y ver cómo es tan parecido al Génesis, tan parecido a las estancias de Cian, y eso es decir que me parece una maravilla, simplemente. Es cierto, ¿verdad? Que países y civilizaciones tan distantes geográficamente hablando, todos hayan expuesto su cosmogénesis con su lenguaje, en su forma, porque hay que darle cuerpo, si no, no hay manera de poder construir algo que es tan abstracto, pero que realmente es que son todos muy parecidos. Muy parecido. Mucho, sí. Clarisa, yo, buen día. No Hola. puedo levantar la mano. Puedes adelante. Sí. Muy bien, lindísimo Clarisa. La voy a volver a ver, a recrearla nuevamente. Pero me pareció bellísimo y remontándome a la lectura del Popol Vuh, que viene igual, porque viene cómo fueron naciendo las creaciones, los muñequitos, los deshacían, que se volvían. Es hermoso, es todo un poema el Popol también, Popol Vuh. Y cuando yo lo leí, pues yo lo leí hace muchos años y para mí era así como esa parte de fantasía, pues sí, ¿no? No darle la magnitud que ahorita con todas tus aportaciones y tu paciencia y tu amor,
nos ha ido destejiendo la madeja y entendiendo esos nuditos que a mí me gustaba desde niña. Yo me sentía que entraba a los planetas, no había televisión, porque pues yo nací en el 50, ¿no? Entonces, pero yo soñaba muchas cosas, a la fecha sigo pensando, tenía sueños muy extraños, yo me sentía entre los planetas y no había toda la tecnología, todo lo que hay ahora, ¿no? Entonces, entre la fantasía de niña Sí, y entre esta realidad, bueno, esta parte de realidades que estamos viviendo ahorita, como que se me acomodan muy bien ese, ese rompecabezas, como que va sí. encontrando piececitas. Yo te agradezco mucho, Clarice. Esas imágenes de Sí, niños, cuando tenemos cosas así de niños, son reminiscencias, sí, porque hemos pasado por muchos lugares, y no sí, solo del plano físico, sino también de los sí. planos más sutiles. Y entonces, bueno, pues uno se incorpora aquí, y cuando yo digo que los primeros años yo todavía no había aterrizado del todo en esta tierra. Estaba físicamente mi cuerpecito, pero yo no estaba mucho por aquí. Y de hecho tenía eh, sueños, pero sueños Mm, y no sueños, sí, de cuestiones del espacio. ujú, Luego, a partir de cierta edad, aquello se me desapareció, se me borró, porque tuve que anclarme aquí. Ah, claro, hay que vivir así aquí. es. Ha venido uno a encarnar y tiene que vivir aquí. Pero bueno, esta teosofía me está retornando a la verdadera naturaleza de mi ser, poco a poco, Ujú. poquito a poco. Y Gracias. una distancia, ¿no? Que eso es otra cosa, porque para mí pues es completamente esos términos que estás mencionando, trabajando, sí, pero voy haciendo analogías y digo, bueno, pues allá en esta, pero tiene como ese origen en común Ujú. de elementos, entonces, cada cultura nada más le ha puesto otro nombre, pero Sí, surgen los números, surge la deidad de la madre, el padre, o sea que vamos a ver que son diferentes idiomas, diferentes culturas, costumbres, lugares, pero como si estuviéramos cerrando un gran rompecabezas donde estamos viendo y el el dibujo es maravilloso. Sí, sí debe de ser. No tenía yo ahora sí de eso. A mí me ha gustado siempre la mitología desde niña, pero ahora mi hijo me dice, ay, tú como él es científico, científico, pero muy científico, y él solamente el método científico, y yo luego me veía así como si yo fuera, como que no sé, ¿no? Yo le digo, no, no, hijo, pues lo que sea, tú sabes bastante, pero es una persona muy grande en la parte de la tecnología él, y él le apuesta todo a esa parte. Si yo le cuento mis sueños, no, pues va a decir, ahora los puedo contar en este espacio, porque en realidad antes me sentía yo como Aquí, vacía, aquí estamos en familia, ¿verdad? sí, allá huérfana, allá sí me sentía huérfana. Pero la parte que hacen de la tecnología es necesaria, sin ella ahora no podríamos estar aquí Claro, compartiendo todos juntos. así Todo se es, necesita y son diferentes etapas en la evolución de cada ser. ¿Eh? sí. Todo está muy bien. Y la pandemia para mí fue así como un punto de meterme y pensionarme, eran cosas que se coincidieron Ujú. y que yo digo bellas coincidencias también, Sí, o no sé. Gracias, Clarisa. pues gracias a vosotros por estar aquí, por Ay, no. acompañar, haciendo Gracias, posible que Clarisa. lo hagamos. Excelente, Gracias a vosotros. excelente, Clarisa. A mí me sacó la famosa salí, no sé, me sacó y cuando te iba a decir que muchas gracias, que nos das muy buenas ideas para seguir estudiando la doctrina secreta junto con la mitología. Gracias.
Gracias a Gracias, vosotros. gracias. Gracias, Erika. A ti, Clarisa. Sí, te he visto que movías. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Si no tenéis más cuestiones que preguntar o que comentar, pues cerraremos la grabación. Gracias. Hola, Hola. Gracias. buenos días, Clarisa. Soy Maru, María Eugenia. Ay, hola, Maru. Yo quiero darte las gracias porque es un estudio bellísimo que nos lleva a dar un paseo por la similitud de todas las, ¿cómo lo estoy entendiendo? Las civilizaciones, que de alguna manera es lo mismo, pero dicho de otra manera, interpretado de acuerdo a las distancias del propio planeta, ¿no? Así es. Y nos lleva a hablar de esa naturaleza que con estos estudios yo lo que estoy entendiendo, sintiendo, es que se nutre más el ser, al ser de otras culturas que siempre han sido, que han estado, y que a través de las representaciones de la ópera, que es en donde yo descubrí el aspecto nórdico. Entonces, dices, se habla exactamente de lo mismo que nos está hablando Teosofía. Y eso me encanta y me fortalece. Gracias. Entonces, yo estoy muy agradecida con este estudio porque estoy entendiendo muchas cosas. Entonces dices, tú no sabes hasta qué punto, pues, nuestra mónada estuvo aquí, estuvo allá y demás. Y entonces es así como que un recordatorio de lo que realmente somos. Sí. Y también no puedo dejar pasar de mencionar el hecho de la belleza del Popol Vuh. Muy bien, gracias. Chuy ha levantado la mano. Gracias. Gracias, Clarisa. Sí, efectivamente, fíjate, bueno, nosotros que recibimos esa información de pequeños o adolescentes, pues lo vimos como parte nuestra, ¿no? Muy nuestra esa información, y nunca nos imaginamos que esta era una parte de un todo, ¿no? Somos, ahora sí, como dice la de Annie Besa, ¿no? Cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás, ¿no? Y con esto que nos acabas de explicar, que también en otros lugares, pues lejanos, ahora sí, en tierra, en kilómetros, pues no existe, ¿no? No existe esa distancia, sino todos estamos en uno solo. Sí. Gracias, Clarisa, gracias. Más que nunca. Gracias a todos, queridos amigos, queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana. Ya os mandaré el programa. La próxima semana comienza su curso Ramón el martes. Muy bien. Y tendremos, por lo tanto, el martes a Ramón y el jueves a Clarisa, la próxima semana. Mañana ya enviaré el programa. De acuerdo. Gracias a todos.